Resulta que un día estaba justo en medio de Villarriba y Villabajo, creció una sindria. Y entonces todos los de Villarriba decían, esto es mío. Y los de Villabajo decían, que no, que esto es mío, tráeme aquí. Y bueno, se montaba ahí unos cines, unos follones, bueno, una cosa mala. Hasta que un día llegó la policía y dijo, ¡quieto! Todo el mundo quieto, que se siente, coño. Y dijo, a partir de ahora se van a despelear solo. No sé para aquí y no sé para allá. Y además la chindria no se puede tocar con las manos. Y aquel árbitro soy yo, que para eso soy la policía. Si hubiera sido, pues un melón, pues hubiera sido Rulsvins. Pero como que no, que era una chindria, pues le llamaremos Fungol. Gol. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que como los de Villabajo eran más trabajadores que los de Villarriba, pues entonces, claro, estaban más fuertes y siempre se llevaban la sidria. Y los de Villarriba, pues se enfadaban. Claro. Hasta que un día llegó un señorito de Villarriba con muchos dineritos y dijo, muchachos, chavales de Villabajo, venga, que venía a mi equipo, venía a mi pueblo y os doy una camiseta de colorines. Y los chavales, no, que nosotros somos muy fieles a nuestro pueblo. Y entonces el señor de Villarriba dice, pues os doy 1.000 millones. Y los chavales, pues vale. Pues entonces, claro, los de Villabajo se cambiaban a Villarriba y se cambiaban de pueblo, se cambiaban de camiseta y se cambiaban hasta de novia. Y esto es lo que viene la sociedad líquida, que diría Bausman, que lo voy a apuntar. Bausman. La sociedad líquida. Entonces, claro, pues los de Villarriba tenían los mejores jugadores, tenían los mejores equipos, y claro, los de Villabajo decían, es que somos profesionales. ¡Mentira! Lo que pasa es que les gustaban los dineros. Claro. Y entonces, claro, eran muy fuertes y muy guapos y se ponían pendientes, unos peinados así de punta, raro. Y las chavalas, qué guapo. Y todo el mundo, qué moderno. Y de ahí es donde viene el término Fungol modernos. Fungol modernos. Entonces, claro, de Villarriba, claro, ganaban siempre la chindria ellos. Y claro, siempre ganaban y decían, los de Villarriba somos los mejores. Bien, y todos bien. Y los de fuera son malos y todos bien. Y entonces llegaba un fascista y decía, sí, y los de fuera son malos, y son pobres, y son raros. Y entonces todos decían, sí, todos son raros. Y Villa Villarriba, España. Ay, perdón, eso no. Y entonces todos los de Villarriba contentos, y claro, al final, pues casi todos se volvían fachas, claro, un desastre. Pero resulta que allí en Alemania, en Hamburgo, allí donde las hamburguesas, pues hay un barrio que se llama Sankt Pauli, y que ahí son todos muy raritos, que son como lo que decíamos de Villabajo, pues son raritos, eran pobres, eran morenitos, había mujeres, había punchins, había también homosexuales, mariquillas, vamos, que había muchos mariquillas, ¿no? Y entonces iban ahí los fachos y decían, vosotros no podéis jugar. Y decían, ¿cómo que no? Pues hicieron un estadio que se llama Millenstrons. Miren, lo voy a apuntar. Bueno, que no sé cómo se escribe. Parecía un estadio muy bonito. Y entonces ahí dijeron, ¿cómo que no podemos jugar en las fachas? Pues sí, porque soy morenito y porque soy muy rarito y porque soy pobre. No podéis jugar. Y entonces los de San Paulo, que tenían mucha mala leche, dicen, ¿cómo que no podemos jugar? Pues ahora nosotros lo jugáis y vosotros lo jugáis. Fecha de mierda. Y es por eso que el San Paulo desde entonces es el primer equipo antifascista, antisexista y antirracista de todo
Hermón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y que no se un Oliver.